Bueno, ahora abrimos las preguntas y charlamos sobre esto. Recordaba que así como es importante reactualizar bien las experiencias pedagógicas, recordaba mucho las páginas de la revista El Grillo, que muchas veces se encargó de difundir también lo que era el Negrito del Pastoreo, lo que era Dionisio Díaz, y donde uno iba, me acuerdo que las primeras páginas hablaban siempre de leyendas tradicionales y de nuestros indios y de otros lugares. Y realmente, así como es importante rescatar esas experiencias señeras pedagógicas de las que otros países tienen tanto que aprender, también en nuestras letras y en nuestras tradiciones literarias hay mucha cosa por descubrir. El 80% de este libro son recopilaciones de leyendas puras como nos las contó la gente. Hay un 5% que son leyendas indígenas reconstruidas, como quien reconstruye los restos de una vasija que uno encuentra en un paradero indígena. Pero hay otro fragmento muy pequeño de algunos poemas gauchescos tradicionales que hemos recogido porque tienen un impresionante sentido. Nosotros, por ejemplo, sabíamos que en el arroyo Rosario, en el departamento de Colonia, había una comunidad colla muy fuerte, una comunidad andina en el arroyo del Colla. No por casualidad, una de los primeros escaramuzas de los patriotas orientales es en el arroyo del Colla, donde hay un ayllu, donde hay una comunidad andina, donde hay sobrevivientes de la gesta de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, donde hay sobrevivientes de la gesta de Tupac Katari, que asesoran a los orientales. Entonces, hay una raíz andina muy fuerte ahí. Y encontramos, por ejemplo, y nunca que Fernán Silva Valdés lo decía, me lo dijo un indio viejo y medio brujo, que se santiguaba y adoraba el sol. Y el Laucha Prieto nos dice en La Charqueada, yo recogí más de 30 palabras de uso antiquísimo que son colias, que son quichuas. Poncho, cancha, pilcha, mate, tambo, no son charrúas, no son guaraní, son de los Andes. El mayor amigo mejor amigo del abuelo de Artigas era Pascual de Chena. Si uno va al cementerio evangélico de Colonia Suiza, de Nueva Helvecia, entre los tumbas muy norteamericanas, así, hay un árbol andino, porque uno de los últimos chamanes andinos del arroyo del Colla fue enterrado en un ritual y en su sarcófago pusieron semillas de los Andes y nació un árbol. Tenemos un árbol andino en pleno cementerio evangélico de Colonia Suiza y no nos damos cuenta lo que eso significa. Pero en cuanto a rituales de muerte, todo el ritual animista que creían los charrúas, de que por ejemplo la religiosidad del hombre de la montaña en la aridez de los Andes es la vida en medio de las piedras, no es el brote del maíz en el milagro de la aridez. Por eso el hombre andino danza, que es su manera de rezar, mirando para abajo. Canta, que es su manera de rezar, mirando para abajo. Y cuando recibe la tutuma con la chicha ritual, las primeras gotas son para la Pachamama, donde se producen. El indio de la selva no, tiene el prodigio alrededor. Por algo el dios del color le encargó al colibrí que fuera pintando de colores toda la naturaleza, el prodigio. Entonces danza mirando hacia arriba. Y el hombre de la pradera y de la pampa busca la montaña o la colina donde hace el ritual de piedra para encontrarse con los espíritus, que es encontrarse con sí mismo. Y lo dicen nuestros poetas, y no lo sabemos leer. En Talita del Pedregal, Osirio Rodríguez Castillo dice eso, cuando se compara con un tala solitario, y dice, yo también repecho cumbres, aquerenciado en la ausencia, con unos pájaros locos aleteando en la cabeza. Yo también saco claveles del aire y de mi tristeza, de andar tan alto en los cerros sin alcanzar las estrellas. Pero hay un fenómeno animista que es fantástico, que es cuando la agonía de una persona querida que está muriendo es muy inquieta, y entonces puede ser que Mandinga y los diablos estén tironeando del alma para llevársela. Y en ese caso, según el viejo ritual indígena, se pone el ataúd en la horqueta de un árbol y se hace guardia toda la noche para que no venga Mandinga. Y yo recogí en la leyenda de la picada del Viraró, tenemos que aprender a disfrutar de esta poesía gauchesca antigua. Hay algunos poetas gauchescos que
en realidad le cantan al peón rural, o a la muchacha rural, o al paisaje, pero hay otros poetas que buscan la esencia de lo gaucho como místico, como religiosidad sincrética, y uno de ellos es Osiris Rodríguez Castillo, cuando dice cómo encontró la guitarra, que es una cueva de la Salamanca, o sea, una cueva de rituales ocultos charrúos. Dice, con la rueca de la luna hilé 6 angustias mías para entrar a mi guitarra como una cueva perdida, y ahí estaba el olvidado cielo de la gauchería. Pero en la leyenda de la picada del Viraró cuenta una muerte, es un gaucho malo que Mandinga le tiene celos, y entonces decide como venganza apoderarse del alma de su madre. Entonces describe cómo la protege una vez muerta el hijo, y dice, fíjense el sincretismo de religión que hay acá, y halló a la pobre boqueando, tendida en su catre huascas. Mire mi hijo, es Viernes Santo, Mandinga anda suelto y clama que andequiera que me entierren antes de rayar el alba, me vuelve a desenterrar para vengarse sus judiadas. Cuando muera haga el favor, lléveme hasta la picada, me sube en el Viraró, más arriba en la resaca, y no me ha de dejar solo hasta que no raye el alba. El diablo la amortajó con una cubija parda, fíjense el ritual, la situación límite. El diablo la amortajó, el diablo es el hijo, ¿no? Con una cubija parda. Después le cerró los ojos con 2 monedas de plata y la retobó en el cuero de la puerta para llevarla. Salió y ensilló caballo, terció a la muerta en el anca y, empinando bien el chifle como quien toca la carga, cortó rumbo al trotecito derecho para la picada. Lo que en el monte pasó solo se sabe por cábulas. Pedro Cruz, el rastreador, siguiendo las rastrilladas, halló entre las reboleras huellas patentes de cabra. Calcula que se toparon, la cosa fue rameada, y describe el duelo criollo, les abrevio, ¿no? entre el gaucho y Mandinga, que toma distintas formas, y comenta la cuestión más o menos de esta laya. Juan vino hasta el Viraró, pasó el lazo por la rama, y a la cincha de su flete fue subiendo la afinada. Dejó el caballo cinchando, trepó, la ató bien atada, con todito el maniador para que no se refalara, soltó su lazo y se embajó. Ahí viene el duelo. Y después dice, del resto yo soy testigo, llegué cuando ya aclaraba. Bien alto en el Viraró vi el cuerpo de la afinada. Tuito el monte alrededor estaba talado a daga. Solo quedó un tala en pie, cribadito a puñaladas, pero tenía las espinas tintas en sangre del taita. Y Juan contra el Viraró, apoyada a las espaldas, estaba líbreme Dios, muerto y haciéndole guardia. Se dan cuenta que nosotros tenemos un montón de elementos en la poesía gauchesca más vieja para entender mucho de nosotros mismos. Y tenemos un montón de huellas en una poesía urbana, a veces murguera y a veces carnavalera, que nos da claves para entender. Porque la gente más humilde a veces sabe cosas que la ciencia recién está descubriendo. Cuando Rada dice, los muchachos de la barra de la esquina, que sabemos el candombe bien de bien, nos sentamos a tocar en la vereda con tambores algún tango de Gardel. Nos está dando una pista impresionante para estudiar las múltiples culturas que se entrelazan en el tango y en sus orígenes. Rada no habla de eso, porque es tradición africana no hablar, pero su mamá alguna vez se lo contó. Y Rada va a Cambacuá, en Paraguay, a hablar con los negros, que son descendientes de aquellos negros que entraron con Artigas, pero no lo cuenta. Entonces tenemos delante de nuestras narices un mundo tan maravilloso para explorar, y un mundo tan maravilloso para reconstruir juntos, porque quizá en este Montevideo de la desesperanza tengamos que ruralizar de nuevo cada barrio y cada espacio verde, y quizá volvamos a recuperar aquella vieja canción que me enseñó Luisito Gómez y que fuimos a las misiones pedagógicas en la Cuchilla de Machín, donde estaba el maestro José María Vera, que decía, y que los jóvenes cantábamos con fervor, con Elena Quinteros, con Lilian Celiberti, la niñez que es esperanza debe aprender a sembrar.